camuflaje de metamateriales. El concepto de invisibilidad ha sido un pilar en la mitología y la ciencia ficción durante siglos. Desde el anillo de Giges en la filosofía de Platón hasta la capa de invisibilidad de Harry Potter, la idea de volverse indetectable al ojo humano ha capturado nuestra imaginación. Durante mucho tiempo se consideró una fantasía, una violación fundamental de las leyes de la física. Después de todo, la visión depende de que la luz rebote en los objetos y llegue a nuestros ojos. Si un objeto no refleja ni absorbe la luz, ¿cómo podría existir en el espacio físico? La respuesta, que parecía pertenecer al reino de la magia, ha comenzado a tomar forma en los laboratorios más avanzados del mundo gracias a una clase de materiales que parecen sacados de una novela de Arthur C. Clarke, los metamateriales. Un metamaterial no es un material que se encuentra en la naturaleza. Es un compuesto sintético diseñado con propiedades que no se encuentran en los materiales naturales. Su magia no reside en su composición química, sino en su estructura. Están formados por patrones repetitivos a una escala más pequeña que la longitud de onda de la radiación que están diseñados a manipular, ya sea luz, microondas o sonido. Imagina una tela tejida con una precisión tan increíble que en lugar de reflejar la luz como lo haría una camisa normal, la guía suavemente a su alrededor. El material actúa como una roca en un arroyo, pero en lugar de que el agua se estrelle contra ella, la estructura del material la obliga a fluir a su alrededor sin perturbaciones, volviendo a unirse en el otro lado como si nunca hubiera encontrado un obstáculo. Para un observador, la luz que viaja de detrás del objeto llega a sus ojos sin interrupciones, haciendo que el objeto en sí mismo sea completamente invisible, junto con cualquier cosa que contenga. El primer prototipo funcional, aunque rudimentario, fue presentado en 2006 por un equipo de científicos de la Universidad de Duke en Estados Unidos y del Imperial College de London. Lograron hacer invisible un pequeño cilindro de cobre a las microondas. Aunque no era luz visible, el principio era el mismo y demostró que la teoría era sólida. Desde entonces, la investigación ha avanzado a pasos agigantados. Los científicos han desarrollado metamateriales que funcionan en diferentes espectros de luz, incluido el infrarrojo, y en capacidades limitadas partes del espectro de luz visible. El desafío principal para crear una capa de invisibilidad al estilo Hollywood es que debe manipular todo el espectro de luz visible simultáneamente, desde el rojo hasta el violeta. Los diseños actuales suelen funcionar mejor con una sola longitud de onda, lo que significa que un objeto podría ser invisible a la luz verde, pero aún visible a la roja o azul. Las aplicaciones de esta tecnología son tan vastas como revolucionarias. En el ámbito militar, las ventajas son obvias: tanques, aviones o incluso soldados que podrían volverse indetectables en el campo de batalla. Pero las implicaciones van más allá de la guerra. En medicina, los metamateriales podrían usarse para crear instrumentos quirúrgicos que permitan a los cirujanos ver a través de sus herramientas para tener una vista sin obstáculos del tejido que están operando. En ingeniería civil, podrían aplicarse a edificios para hacerlos más resistentes a los terremotos, guiando las ondas sísmicas alrededor de los cimientos en lugar de que atraviesen. Incluso podrían revolucionar la energía solar, diseñando materiales que absorban la luz de manera casi perfecta para maximizar la eficiencia de los paneles solares. A pesar de los obstáculos, el camuflaje de metamaterial ya no es una cuestión de si es posible, sino de cuándo se perfeccionará. La fantasía de la invisibilidad se está tejiendo átomo a átomo en la tela de la realidad. Rayos tractores acústicos. Star Trek nos familiarizó con el concepto del rayo tractor, un haz de energía invisible capaz de agarrar, tirar y manipular objetos a distancia, desde naves espaciales enemigas hasta asteroides a la deriva. Durante décadas, esta idea parecía pertenecer firmemente al futuro lejano, una herramienta de la flota estelar que desafiaba nuestras comprensiones cotidianas de la física. La capacidad de ejercer fuerzas sobre un objeto sin tocarlo parecía casi telequinesis. Sin embargo, en laboratorios de todo el mundo, los científicos han convertido esta pieza de ficción en un hecho tangible, no usando energía exótica o partículas desconocidas, sino algo que nos rodea constantemente: el sonido. Los rayos tractores acústicos utilizan ondas de sonido de alta frecuencia, mucho más allá del alcance del oído humano, para crear campos de fuerza complejos y esculpidos. La idea fundamental es que el sonido no es solo una vibración que viaja por el aire, es una onda de presión. Ejerce una fuerza física real y medible. Cuando estas ondas de sonido se emiten desde múltiples fuentes de manera coordinada, pueden interferir entre sí,
creando patrones de alta y baja presión en el aire. Estos patrones forman una especie de jaula acústica o pinza sónica. Al modular cuidadosamente la fase y la amplitud de las ondas sonoras, los investigadores pueden mover esta jaula y con ella cualquier objeto pequeño atrapado en su interior. Es el equivalente sónico de una mano invisible. En 2015, ingenieros de la Universidad de Bristol en el Reino Unido hicieron una demostración revolucionaria. Utilizando una matriz de 64 mini altavoces, lograron hacer levitar y mover pequeñas esferas de poliestireno en el aire. No solo podían mantenerlas suspendidas, sino que también podían rotarlas, voltearlas y moverlas con una precisión asombrosa. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado. Los científicos han desarrollado hologramas acústicos, que permiten un control aún más fino y la capacidad de manipular múltiples objetos de forma independiente al mismo tiempo. Han creado vórtices acústicos, una especie de tornado de sonido que puede atrapar y sostener objetos más grandes y pesados de lo que se creía posible. Las aplicaciones potenciales de esta tecnología son alucinantes y abarcan campos increíblemente diversos. En la medicina, los rayos tractores acústicos podrían revolucionar la cirugía no invasiva. Imagina poder guiar una cápsula con un medicamento a través del torrente sanguíneo hasta un tumor específico, sin necesidad de incisiones. O ensamblar microestructuras dentro del cuerpo humano, como stents o implantes, pieza por pieza. Podrían usarse para manipular cálculos renales y romperlos sin necesidad de ondas de choque dolorosas, o para levitar y separar células individuales para su análisis sin dañarlas. Fuera de la medicina, la tecnología podría usarse en la fabricación de precisión, ensamblando componentes delicados de microchips o relojes sin contacto físico, eliminando el riesgo de contaminación o daño. Incluso, podría haber aplicaciones en la exploración espacial, permitiendo a los rovers recoger suelos y rocas sin necesidad de brazos mecánicos complejos. Aunque todavía estamos lejos de poder remolcar la nave Enterprise, el rayo tractor acústico es una realidad. Es una demostración poderosa de cómo un fenómeno tan familiar como el sonido puede ser aprovechado de maneras extraordinarias. La capacidad de controlar la materia sin tocarla ha dejado de ser un truco de magia de la ciencia ficción para convertirse en una herramienta científica con el potencial de remodelar nuestro futuro. Traducers universales. El Babelfish de la guía del autostopista galáctico o el traductor universal de Star Trek representaban una de las fantasías más profundas de la humanidad, la habilidad de superar instantáneamente la barrera del idioma. La idea de una comunicación fluida y sin esfuerzo entre personas de diferentes culturas, sin años de estudio ni la torpeza de los diccionarios, parecía un sueño utópico. La comunicación es el núcleo de la conexión humana y el lenguaje, en toda su belleza y diversidad, ha sido históricamente tanto un puente como un muro. Hoy ese muro está siendo demolido, no por un dispositivo alienígena, sino por la convergencia de tres tecnologías increíblemente poderosas: la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina y la conectividad global. Los traductores universales en tiempo real ya no son un concepto futurista. Están en nuestros bolsillos, en nuestros auriculares y en nuestras computadoras. Funcionan a través de un proceso de múltiples etapas que ocurre en una fracción de segundo. Primero, un sistema de reconocimiento de voz automático, ASR, captura el habla y la convierte en texto. Este es un desafío inmenso, ya que debe lidiar con acentos, dialectos, ruido de fondo y la velocidad natural del habla. Una vez que la habla se convierte en texto, una red neuronal de traducción automática, NMT, entra en acción. A diferencia de los sistemas de traducción antiguos que traducían palabra por palabra, las redes neuronales modernas analizan oraciones completas, comprendiendo el contexto, gramática, modismos y sentimiento. Han sido trenadas con miles de millones de textos de toda la web, desde libros y artículos de noticias hasta transcripciones de películas, lo que les permite captar los nuances del lenguaje de una manera que antes era imposible. Finalmente, una vez que el texto ha sido traducido, un sistema de texto a voz, TTS, lo convierte de nuevo en un habla audible y de sonido natural en el idioma de destino. Empresas como Google, Microsoft y una gran cantidad de startups innovadoras están a la vanguardia de esta revolución. Dispositivos como los Pixel Buds de Google o el traductor de Skype pueden realizar traducciones de conversaciones casi en tiempo real. Imagina dos personas, una hablando en japonés y la otra en español, manteniendo una conversación fluida a través de sus auriculares.
Uno habla y el otro escucha la traducción casi instantáneamente. Las aplicaciones de software pueden usar la cámara de un teléfono para traducir texto en carteles, menús o documentos en vivo, sobreponiendo la traducción sobre la imagen original como si siempre estuviera ahí. La precisión de estos sistemas ha mejorado exponencialmente en los últimos años, pasando de ser una novedad a menudo cómica a una herramienta práctica y confiable. Las implicaciones de esta tecnología son transformadoras para la sociedad. En el business internacional elimina una de las mayores barreras para la colaboración global. En el turismo permite a los viajeros sumergirse en culturas extranjeras con una confianza y seguridad sin precedentes. En la diplomacia podría facilitar negociaciones más claras y reducir los malentendidos. Quizás lo más importante es su impacto en el campo humanitario y médico. Los médicos en zonas de desastre podrían comunicarse instantáneamente con los pacientes locales y los trabajadores de ayuda podrían coordinar los esfuerzos de manera más efectiva con las comunidades a las que sirven. También preserva los idiomas. A medida que la IA se entrena en más y más idiomas, incluidos los que corren peligro de desaparecer, ayuda a crear un archivo digital y herramientas de aprendizaje que pueden mantenerlos vivos. Por supuesto, la tecnología no es perfecta. Los nuances culturales, el sarcasmo, el humor y la poesía a menudo pueden perderse en la traducción. Todavía hay desafíos con idiomas menos comunes que tienen menos datos de entrenamiento disponibles. Sin embargo, la trayectoria es clara. La barrera del idioma, que ha definido a la civilización humana por milenios, se está volviendo cada vez más porosa. El traductor universal no solo existe, sino que se está volviendo rápidamente una parte invisible y esencial de nuestro mundo interconectado. Carne cultivada en laboratorio. La idea de producir carne sin criar y sacrificar animales suena como algo sacado de una utopía de ciencia ficción. Durante milenios, la ganadería ha sido una parte fundamental de la civilización humana, pero también ha estado acompañada de importantes dilemas éticos y un impacto ambiental cada vez más insostenible. La producción de carne tradicional requiere vastas cantidades de tierra, agua y alimento, y es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. La noción de cultivar carne en un ambiente estéril, de la misma manera que se cultiva yogur o cerveza, parecía una fantasía lejana. Sin embargo, esta fantasía es ahora una realidad culinaria y científica, conocida como carne cultivada, celular o de laboratorio. El proceso de creación de carne cultivada comienza con una pequeña biopsia de un animal vivo, un proceso que es en gran medida indoloro y no requiere que el animal sea sacrificado. De esta muestra de tejido se extraen células madre. Estas son células especiales que tienen la remarcable capacidad de convertirse en diferentes tipos de células. En este caso, se les alienta a diferenciarse en células musculares y de grasa, los componentes básicos de la carne. Estas células se colocan en un bioreactor, que es esencialmente un gran tanque que proporciona un ambiente cálido y estéril similar a las condiciones dentro de un animal. A las células se les alimenta con un medio de cultivo, un caldo rico en nutrientes que contiene todo lo que necesitan para crecer y multiplicarse: proteínas, vitaminas, azúcares y minerales. A medida que las células proliferan, comienzan a formar fibras musculares, que luego se pueden ensamblar en estructuras más grandes. Para darles textura, a menudo se cultivan en un andamio comestible hecho de materiales vegetales o de colágeno que guían su crecimiento para que se parezcan a un corte de carne tradicional. Aunque la idea se remonta a principios del siglo XX, fue en 2013 cuando el mundo vio la primera hamburguesa cultivada en laboratorio, presentada por el científico holandés Mark Post. Su creación costó más de $300.000 y fue descrita como un poco seca, pero demostró que el concepto era viable. Desde entonces, el campo ha explotado. Docenas de empresas de todo el mundo están compitiendo por perfeccionar el proceso, mejorar el sabor y la textura, y lo más importante, reducir el costo. Ya se han cultivado con éxito pollo, ternera, cerdo, daco e incluso mariscos como el atún y el salmón. Singapur se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la venta de carne de pollo cultivada al público en 2020, y otros países, incluidos Estados Unidos, están siguiendo su ejemplo, estableciendo marcos regulatorios para esta nueva forma de alimento. El potencial de la carne cultivada para transformar nuestro sistema alimentario es inmenso. Ambientalmente promete reducir drásticamente el uso de la tierra y el agua, así como las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la ganadería. Desde una perspectiva de bienestar animal, elimina la necesidad de criar miles de millones de animales en condiciones de hacinamiento. Para la salud humana, la carne se puede cultivar en un ambiente controlado y libre de antibióticos y contaminantes, como la salmonela o la E. coli. E incluso podría diseñarse para ser más saludable,
ajustando el perfil de grasa para que contenga más grasas insaturadas, como los omega 3, y menos grasas saturadas. Aún existen desafíos significativos, principalmente en escalar la producción para que sea competitiva en costos con la carne tradicional y en lograr la aceptación del consumidor, pero el progreso es innegable. La carne cultivada en laboratorio ha pasado de ser un experimento de $1 millón a un producto que puedes encontrar en un restaurante. Representa un cambio de paradigma en la forma en que pensamos en la comida, uno que puede alimentar de manera sostenible a una población mundial en crecimiento sin comprometer nuestro planeta ni nuestros principios éticos. Concreto autorreparable. El concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo. Es la base de nuestras ciudades, la columna vertebral de nuestros puentes y la estructura de nuestras presas. Es fuerte, duradero y relativamente barato. Pero tiene una debilidad fundamental: se agrieta. Con el tiempo, el estrés, el clima y la presión hacen que se formen pequeñas fisuras. El agua se filtra en estas grietas, se congela y se expande, ensanchándolas. El acero de refuerzo en su interior se corroe y se debilita. La reparación y mantenimiento de la infraestructura de concreto del mundo es una industria de miles de millones de dólares. Un ciclo interminable de rellenar grietas y reemplazar estructuras. ¿Y si el concreto pudiera curarse a sí mismo? ¿Y si como un organismo vivo pudiera detectar el daño y regenerar su propia estructura? Esta idea, que suena a biología fantástica, es el principio detrás de una de las innovaciones más emocionantes en la ciencia de los materiales: el concreto autorreparable. Existen varios enfoques para crear concreto autorreparable, pero uno de los más prometedores es el bioconcreto, desarrollado por el microbiólogo Henk Jonkers en la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. La solución de Jonkers es ingeniosamente simple y se basa en el poder de las bacterias. Se mezclan esporas de bacterias específicas, generalmente del género Bacillus, en la mezcla de concreto junto con pequeñas cápsulas de lactato de calcio, un nutriente para las bacterias. Estas esporas pueden permanecer latentes dentro del concreto durante décadas, incluso siglos, sin necesidad de alimento ni oxígeno. Son como soldados durmientes esperando una llamada a la acción. Cuando se forma una grieta en el concreto, actúa como una herida. El agua se filtra y esa es la señal de activación. El agua disuelve las cápsulas de lactato de calcio y despierta a las bacterias de su estado latente. Al activarse, las bacterias comienzan a alimentarse del lactato de calcio y, como parte de su proceso metabólico, producen piedra caliza, carbonato de calcio. Este nuevo material rellena la grieta desde adentro hacia afuera, sellándola efectivamente y restaurando la integridad estructural del concreto. Es un proceso de curación autónoma. La grieta es la enfermedad y las bacterias son el sistema inmunológico del edificio corriendo a reparar el daño antes de que se extienda. Este proceso no solo repara la grieta, sino que también hace que el concreto sea impermeable de nuevo, protegiendo el acero de refuerzo de la corrosión. Las implicaciones son profundas. Podríamos construir puentes que se reparen a sí mismos después de un pequeño terremoto, túneles submarinos que sellen sus propias fugas y fundaciones de edificios que permanezcan sólidas durante generaciones sin intervención humana. Esta tecnología representa un cambio de un modelo de construcción reactivo, donde esperamos a que las cosas se rompan para arreglarlas, a un modelo proactivo y biológico, donde nuestros materiales están diseñados para cuidarse a sí mismos. Al incluir la vida en el material inerte más común del mundo, estamos creando una infraestructura que no solo es más fuerte y duradera, sino también más resiliente y sostenible. El concreto vivo ya no es una contradicción. Es el futuro de la construcción. Aerogel o humo sólido. Imagina sostener un trozo de cielo en tu mano, un material que es un 99.8% aire, casi etéreo en su apariencia, pero que es un aislante térmico increíblemente poderoso y sorprendentemente fuerte para su peso. Apodado humo sólido, aire sólido o humo congelado. El aerogel es uno de los materiales más extraños y maravillosos jamás creados por el ser humano. A primera vista parece un holograma fantasmal, una nube azul pálido atrapada en forma sólida. Pero a pesar de su apariencia delicada, posee propiedades que parecen desafiar la lógica, convirtiéndolo en un material sacado directamente de la ciencia ficción. El aerogel no es un material único, sino una clase de materiales porosos y de baja densidad. El tipo más común es el aerogel de sílica, que se deriva de un gel de sílica similar al que se encuentra en los pequeños paquetes de secantes. El proceso de creación es lo que le da sus propiedades mágicas.
Comienza con un gel húmedo que luego se somete a un proceso llamado secado supercrítico. MECAM cumplida. En este proceso, el líquido dentro del gel se presuriza y calienta cuidadosamente hasta que alcanza su punto supercrítico, un estado extraño de la materia donde ya no hay una distinción clara entre líquido y gas. Después, este fluido supercrítico se extrae cuidadosamente, dejando atrás solo la estructura sólida del gel. El resultado es un material que retiene su forma tridimensional, pero donde el componente líquido ha sido reemplazado por aire. Su estructura interna es un laberinto de nanopartículas de sílica interconectadas, una red tridimensional increíblemente delicada. Las propiedades resultantes son asombrosas. A pesar de ser principalmente aire, el aerogel es un aislante térmico excepcional. La intrincada red de nanoporos atrapa las moléculas de aire, impidiendo que el calor se transfiera a través de la convección. Un trozo de aerogel de 1 pulgada de grosor puede proteger una mano del calor de un soplete. Al mismo tiempo, es increíblemente ligero. Un cubo de aerogel del tamaño de un ser humano pesaría menos que un paquete de patatas fritas. Sin embargo, también puede soportar miles de veces su propio peso si la fuerza se aplica de manera uniforme. Aunque fue inventado en la década de 1930, el aerogel fue durante mucho tiempo una curiosidad de laboratorio debido a su frágil naturaleza y su costoso proceso de producción. Sin embargo, la NASA lo llevó al centro de reflexión. Utilizaron aerogel en la misión Stardust para capturar partículas de polvo de la cola de un cometa. La estructura de baja densidad del aerogel permitió que las partículas, que viajaban a velocidades hipersónicas, se desaceleraran y se detuvieran suavemente, sin ser destruidas en el impacto, como atrapar una bolita en un bloque de gelatina. También se ha utilizado como aislamiento en los rovers de Marte para proteger la electrónica sensible de las temperaturas extremas del planeta rojo. Hoy en día, a medida que los métodos de producción mejoran y los costos disminuyen, el aerogel está encontrando aplicaciones aquí, en la Tierra. Se está utilizando en la construcción como un aislante translúcido súper eficiente para ventanas y tragaluces, permitiendo que la luz entre, pero bloqueando el calor o el frío. En la industria de la moda, se está incorporando en chaquetas y botas para proporcionar un calor increíble sin el volumen de los materiales aislantes tradicionales. Se está explorando para su uso en la limpieza de derrames de petróleo, ya que su estructura porosa puede absorber grandes cantidades de aceite. El aerogel es un testimonio del ingenio humano, un material que toma el elemento más común, el aire, y lo transforma en algo con propiedades casi mágicas. Es el humo sólido que está construyendo un futuro más ligero y eficiente. Materia programable, Claytronics. La ciencia ficción nos ha dado replicadores que pueden materializar cualquier objeto a voluntad y transformadores que pueden reconfigurar sus cuerpos de un robot a un vehículo. La idea de la materia que puede cambiar de forma, función y apariencia bajo comando, la materia programable, ha sido un sueño tecnológico definitivo. Imagina un teléfono inteligente que se puede transformar en un reloj de pulsera o una llave, o muebles que pueden reconfigurarse para adaptarse a cualquier espacio. Esta visión de un mundo físico tan maleable como el software se está convirtiendo lentamente en una realidad a través de un campo emergente y alucinante conocido como Claytronics. La Claytronics es un concepto que combina la mecánica a nanoescala, la robótica y la informática para crear conjuntos de microrobots individuales llamados catomos o átomos claytrónicos. Cada catomo sería una computadora autónoma en miniatura de solo una fracción de milímetro de diámetro, con la capacidad de moverse, adherirse a otros catomos y comunicarse con ellos. Individualmente, un catomo no podría hacer mucho, pero cuando millones o miles de ellos trabajan juntos, podrían formar objetos tridimensionales dinámicos. Serían como píxeles 3D programables. Al darles una instrucción, los catomos se moverían y se reorganizarían para formar cualquier forma deseada, desde una silla hasta una réplica de una escultura famosa. El proyecto de investigación, liderado por la Universidad Carnegie Mellon, en colaboración con Intel, se encuentra todavía en sus primeras etapas, pero los avances son constantes. Los investigadores han creado prototipos de catomos a escala centimétrica, cilindros que pueden moverse y conectarse entre sí usando electromagnetos. Han desarrollado algoritmos de software complejos que pueden coordinar el movimiento de miles de estas unidades para que se autoasamblen en formas simples. El desafío último es la miniaturización.
Para crear objetos realmente realistas y de alta resolución, los cátomos tendrían que ser de tamaño micrométrico o incluso nanométrico, y tendrían que ser capaces de moverse y comunicarse a velocidades increíbles. Esto requeriría avances revolucionarios en la nanofabricación y la computación. Las implicaciones de una materia programable madura son difíciles de exagerar. Transformarían fundamentalmente nuestra interacción con el mundo físico. Una de las aplicaciones más emocionantes es lo que los investigadores llaman PARIO, o la encarnación de la comunicación a distancia. Imagina tener una videoconferencia con alguien al otro lado del mundo, pero en lugar de ver su imagen en una pantalla plana, una masa de materia programable en tu escritorio se esculpe en una réplica tridimensional en movimiento de esa persona en tiempo real. Podrías ver sus gestos y lenguaje corporal como si estuvieran ahí contigo. Esta telepresencia 3D podría revolucionar el trabajo remoto, la educación a distancia y las relaciones personales. Más allá de la comunicación, la materia programable podría cambiar el diseño de productos, la fabricación y la medicina. Los diseñadores de automóviles podrían crear prototipos físicos que puedan ser modificados sobre la marcha con un simple comando de software. Las herramientas quirúrgicas podrían reconfigurarse dentro del cuerpo de un paciente para realizar tareas complejas. Los equipos de rescate podrían enviar enjambres de cátomos a edificios derrumbados para formar soportes estructurales o para buscar sobrevivientes. Aunque un mundo de materia verdaderamente programable aún está a décadas de distancia, los fundamentos se están sentando hoy. La Claytronics representa el objetivo final de la robótica y la computación. Es la búsqueda de hacer que el mundo de los átomos sea tan dinámico y reconfigurable como el mundo de los bits. Interfaces neuronales, como Neuralink. La comunicación directa entre el cerebro humano y una computadora es quizá el concepto más íntimo y profundo de la ciencia ficción. Desde la Matrix hasta los cyborgs, la idea de fusionar la mente y la máquina ha sido una fuente de fascinación y temor. Representa el siguiente paso potencial en la evolución humana, donde los límites de nuestra biología podrían ser trascendidos por la tecnología. Lo que una vez era el dominio de novelas, cyberpunk y películas futuristas, se está convirtiendo en un campo de investigación serio y tangible, liderado por empresas pioneras como Neuralink de Elon Musk. Las interfaces neuronales o interfaces cerebro-computadora o BCI ya no son solo una idea, son dispositivos que se están implantando y probando en este mismo momento. Una interfaz neuronal es un dispositivo que crea una vía de comunicación directa entre la actividad eléctrica del cerebro y un dispositivo externo, como una computadora o una prótesis. El cerebro funciona a través de neuronas que se comunican mediante pequeños impulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Las BCI funcionan escuchando estas señales. Las tecnologías actuales van desde enfoques no invasivos, como los cascos de electroencefalografía que leen las señales eléctricas desde afuera del cráneo, hasta enfoques invasivos mucho más precisos. Neuralink representa la vanguardia de este último enfoque. Su dispositivo, llamado Link, consiste en miles de hilos ultra finos, más delgados que un cabello humano, que se implantan quirúrgicamente en la corteza del cerebro mediante un robot de alta precisión. Cada hilo está revestido con electrodos que pueden detectar los disparos de neuronas individuales. Estos datos se transmiten de forma inalámbrica a una computadora para su decodificación. El objetivo principal y a corto plazo de esta tecnología es profundamente médico. Para las personas con parálisis severa debido a una lesión en la médula espinal o enfermedades como la LA, una BCI podría restaurar la comunicación y el movimiento. Al imaginar el movimiento de un cursor en una pantalla, una persona paralizada podría controlar una computadora, escribir correos electrónicos, navegar por la web o incluso controlar un brazo robótico. En enero de 2024, Neuralink anunció que había implantado con éxito su dispositivo en un primer humano, un hito monumental que marcó el comienzo de los ensayos clínicos. El objetivo es permitir que las personas controlen sus dispositivos digitales solo con el pensamiento. Más allá de la parálisis, las BCI tienen el potencial de tratar una amplia gama de trastornos neurológicos como la ceguera, la sordera, la epilepsia o la enfermedad de Parkinson, al evitar las vías neuronales dañadas o al modular la actividad cerebral anormal. Sin embargo, la visión a largo plazo de pioneros como Musk va mucho más allá de las aplicaciones terapéuticas. Él ve las interfaces neuronales como una forma de lograr una simbiosis con la inteligencia artificial. A medida que la IA se vuelve cada vez más poderosa, existe la preocupación de que la humanidad podría quedarse atrás.
Una BCI de ancho de banda podría, en teoría, permitir a los humanos aumentar sus propias capacidades cognitivas, accediendo a la información de la nube instantáneamente, aprendiendo nuevas habilidades a una velocidad superhumana o incluso comunicándose telepáticamente entre ellos a través de una red neuronal compartida. Esta es la frontera más especulativa y controvertida de la tecnología, planteando profundas preguntas éticas sobre la identidad, la privacidad y la desigualdad. La tecnología de la interfaz neuronal se encuentra en la encrucijada de la promesa y el peligro. Tiene el potencial de devolver la vida a aquellos que la han perdido y de curar enfermedades que antes eran intratables. También abre la puerta a un futuro donde la línea entre el ser humano y la máquina se vuelve borrosa. Independientemente hacia dónde nos lleve, una cosa es segura: la capacidad de conectar directamente nuestros pensamientos al mundo digital ha salido del reino de la ficción y ha entrado al laboratorio, con el potencial de redefinir lo que significa ser humano.